Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia y quien te habla en esta ocasión es tu hermano y fiel servidor Francisco Rivero. En esta ocasión vamos a seguir, amados hermanos, por la misericordia del Señor, mirando la carta del apóstol Pablo a los romanos, a los hermanos, a los fieles en Roma. Así que esta carta, como hemos visto, ya vamos a empezar el capítulo 8, nos ha dado cantidad de enseñanzas, muchas enseñanzas que son útiles, grandemente útiles para nuestro crecimiento espiritual, para la gloria del Señor, para edificación del cuerpo. Hemos dicho desde los inicios que esto no es un mero tratado teológico. Si esto es un mero tratado teológico, bueno, entonces Gálatas también sería un tratado teológico en contra de los judaizantes. No se podría ver la carta o no se debe ver la carta como un mero tratado teológico. Principalmente porque ella arregla, enseña sobre problemas puntuales que se estaban dando incluso en la iglesia de Roma. Como se ve en el capítulo 13, 14, donde se habla de la buena conciencia, del soportar a los débiles en la fe, de no estar juzgando porque un hermano come o el otro no come, porque un hermano bebe o no bebe. La carta trata problemas o temas sumamente prácticos en la vida de la iglesia y que para nosotros son de mucha edificación hoy. Es necesario volver a lo que el texto quiere decir y dejar de lado las presuposiciones. Es muy complejo, claro está, es muy complejo llegar al texto sin ningún tipo de sesgo. ¿Por qué? Porque ya venimos estudiando, hemos leído algún libro y en esas lecturas, en esos procesos, en ese trasfondo, hemos adquirido ideas, preconcepciones sobre lo que el texto quiere decir en determinados pasajes bíblicos. Y el punto de Romanos 8, 9, 10 y 11 son uno de los temas, de los segmentos de la Escritura que más debate han levantado. Porque de aquí se fundamenta mucho la idea de la predestinación, de la elección incondicional, de la destinación de las personas al cielo o al infierno. Se hablan o se ha dicho mucho respecto a estas cosas partiendo de estos pasajes. Principalmente los hermanos de corte calvinista, estos son uno de los pasajes de prueba más fuertes que ellos pueden utilizar a la hora de querer defender su postura, su visión soteriológica. Pero bueno, vamos dejando eso de lado y ya basta de mucha cháchara. Vamos a seguir adelante y comencemos con Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo 8, del 1 al 8. Y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando ahí ese Dios, cuando Dios entra en la escena, ¿no? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que vamos a dejarlo hasta ese versículo 8 y vamos a comentar un poco de esto. Hemos visto cómo Pablo en el capítulo 7 habla de la tendencia natural, de esa tendencia carnal que él podía ver en su cuerpo, que él con su mente quería obedecer a Dios, que él con su mente pretendía, anhelaba o quería hacer lo bueno, pero veía en su cuerpo una tendencia, una ley, una inclinación a lo malo, al opuesto. Por un lado él quería agradar a Dios, por otro lado su carne quería desobedecer a Dios. Y esto es algo que queda muy claro en el capítulo 7.
Y Pablo nos llega a colocar a nosotros en una posición tan deprimente, tan pesimista en cuanto a la inclinación y a la batalla perdida, a esa batalla fallida en contra de la carne, que nos llevaría a decir, ¿qué hacemos? Y es lo que precisamente es lo que dice en el versículo 24 del capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si no puedo agradar a Dios, si no puedo hacer lo que es bueno, si lo que veo es tendencia al mal en mi carne, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Y si nosotros estamos analizándonos y si estamos mirando lo que el apóstol está diciendo, llegaríamos a una conclusión similar. Llegaríamos a decir junto con Pablo, ¿quién nos librará? Sí, Pablo, ¿quién nos va a librar? Pero Pablo sigue diciendo, en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Para terminar ahí el capítulo 7, dando esa idea. Pero el versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Después de mostrar en el capítulo 7 con desesperación la perdida y constante batalla del pecado, de la carne contra el pecado, siempre perdía, siempre perdemos. Acá hay una conclusión que introduce al lector a una verdad de enorme relevancia en el versículo 1. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Él condenó el pecado a la carne, como dice el versículo 13. Él condenó el pecado a la carne. Y los que están activamente en Cristo andan conforme al Espíritu. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, y es una realidad decir que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ningún tipo de condenación en nosotros. Y esto, bueno, esta misma declaración, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es lo mismo que va a decir en los versículos 30 adelante. Porque era los que conoció, a estos predestinó, y a estos llamó, y a estos los llevó a la gloria. ¿Y quién nos va a separar? ¿Y quién nos va a condenar si Cristo es el que santifica, el que justifica? ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a acusar si Dios es el que nos ha escogido? Esa es la misma idea de este versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ya la ley no te puede acusar, principalmente. Ya el pecado no te puede dominar, secundariamente. Dios te ha dado de su gracia y de su poder para que puedas levantarte en victoria. ¿Por qué? Porque eres más que vencedor, como lo dice también este mismo capítulo. Vean toda la línea de Pablo, el argumento de Pablo. Desde el versículo 1 hasta el versículo último, que creo que es el 37 de este capítulo. Pablo lleva la misma idea. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay debilidad, el Espíritu intercede. Hay acusamientos de Satanás y los demonios, Cristo es el que nos justifica. Hay oposiciones que se levantan, Dios está con nosotros. Hay tribulaciones, hambre, necesidad, persecuciones. Dios a los que llamó, a estos los llevó hasta la gloria. Así que es un capítulo de certeza absoluta para el creyente. Pablo le está diciendo al creyente, amado hermano, tú que estás en Cristo, ninguna condenación hay para ti. Todo lo que pase, como dice el versículo 28, todo lo que pase va a obrar para tu bien. Tú que amas a Dios, las cosas que sucedan van a obrar para bien en tu vida. Las cosas que vengan a pasar no te van a destruir. No, Dios lo va a usar para su gloria. Dios lo va a usar para fortalecerte. Dios lo va a usar para mostrar sus abundantes riquezas en nosotros. Dios lo va a usar, como pasaría con el mismo Pablo, para mostrar su gracia, para que nos bastemos en su gracia. Dios va a usar todas esas cosas. Es lo que el apóstol trata de alguna manera de meter en este pasaje. Aunque claro que sí hay que admitir que toca una serie de temas que son de enorme importancia y relevancia y que no se pueden ignorar. Y dado que el debate de la predestinación, de la presciencia, está en boga, no ha cesado ese debate, no podemos ignorarlo, no podemos simplemente hacer la vista gorda de lo que está sucediendo e ignorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros y para nosotros. Y él mismo lo dice, ¿no?
si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él, junto con Él, todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas nos va a dar junto con Él. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque admitimos, como hemos dicho atrás, que no hay condenación espiritual. Y tenemos que decir esto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay una condenación generacional, no hay maldiciones o condenaciones espirituales. Ya esto no hay. Esto no existe en la vida del creyente. Esto no existe para aquel que está en Cristo Jesús, que está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No puede haber para ti, amado hermano que escuchas y amigo que escuchas. No hay condenación para ti que estás en Cristo Jesús. Si realmente has creído, como pregunta Pablo, si es que no han creído en vano, si ustedes verdaderamente están en Cristo, no hay condenación para ti en Cristo Jesús. Y esto es algo que debes tener presente constantemente. Esto debe darte paz, esto debe darte gozo, esto debe darte tranquilidad en tu vida. Esto debe darte reposo en tu Señor. Esto debe darte reposo en tu Señor. Es necesario que descansemos y reposemos en Él. Se supone que Él nos ha dado su yugo, el cual es fácil de llevar y ligero en comparación con la carga y el peso del pecado. Así que estamos en Cristo Jesús y en Él no hay condenación. Esta condenación, que probablemente Pablo se esté refiriendo a la inclinación de su carne, esta condenación ya no está, ya no existe, ya no está en la carne del creyente cristiano. Aunque ciertamente las tentaciones siguen estando, ya no hay más la inclinación invencible, ya no está en nosotros. Esa inclinación invencible, como anteriormente vivíamos, que no podíamos decir que no. Hoy podemos decir no. Hoy podemos levantarnos en armas contra el pecado y decir no, no te obedezco. Obedezco a mi Señor. Él me ha comprado, Él me ha dado de su espíritu. Ese espíritu intercede, me fortalece, me guía, me empodera, para usar una palabra más actual. Ese espíritu me empodera y me guía a la fe, al crecimiento, a la obediencia. Ese espíritu no me deja, no me abandona en las tribulaciones, en las necesidades. Incluso cuando no sé cómo orar, el espíritu intercede por mí con gemidos indecibles. Vean todo lo que Pablo está diciendo. Entonces, el versículo 1 contiene una serie de afirmaciones y una serie de beneficios para el creyente, que podríamos decir que este versículo 1 es inagotable. Porque la cantidad de cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y que nosotros hemos recibido gracias a Cristo son inmensas, Versículo 2. Y esta condenación no está a los que andan conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de Cristo nos ha fortalecido de tal manera que es como si fuéramos unos muertos arrastrados por el pecado, que ahora viven y pueden luchar contra ese pecado que antes nos arrastraba. No podemos decir, obviamente, que ya no pecamos, ya no caemos, ya no fallamos o estamos libres de lucha. Eso sería mentirnos a nosotros mismos. Y como diría el apóstol Juan, aquel que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no mora en él. Si decimos que no pecamos, que no hemos cometido pecado, nos hacemos mentirosos a nosotros y a Dios. Pecamos. Pero el creyente ahora tiene el espíritu de vida morando en sí mismo. Y ese espíritu de vida, inevitablemente, aunque ciertamente la advertencia de no apagar al espíritu, de no contristar al espíritu, son advertencias reales, amados hermanos. No estamos contradiciéndonos. Estamos diciendo que muy bien el Espíritu te fortalece, te vivifica, te guía, te da poder, te da fuerza, te ayuda. Pero también estamos diciendo que tú puedes ser nuevamente rebelde a tal punto de contristar al Espíritu, de apagar al Espíritu. De alguna manera detener esa obra maravillosa que el Señor va haciendo en nosotros y que nos va guiando de gloria en gloria. Dios lo puede
el espíritu puede pasar con eso. Eso puede pasar con el espíritu. Eso podemos llegar a hacerlo nosotros. Entonces hay que estar muy, pero muy atentos en ese asunto. El espíritu de vida de Cristo, la ley del espíritu. Y Pablo va a usar mucho esta palabra ley, que es del griego nomos. ¿Hay una ley del espíritu? ¿Cuál ley es esa? ¿Cuál ley del espíritu? ¿Es que yo debo obedecer la ley del espíritu para que el espíritu me dé vida? ¿O cómo es esto? Pablo no está hablando de eso. Pablo está usando una especie de alegoría para dar a entender de que en cuanto al pecado hay una tendencia, en cuanto a la carne hay una tendencia a la muerte, al pecado y a la muerte, por ende. Pero en cuanto al espíritu hay una tendencia a la vida. Y esto es algo que debemos admitir, esto es algo que debemos darle gloria al Señor, porque su espíritu nos vivifica a tal punto que hoy podemos decir, bueno, voy a luchar con el pecado. Antes no nos dábamos cuenta de que estamos fallando y pecando contra el Señor. Antes no nos dábamos cuenta que éramos arrastrados por cualquier deseo carnal sin la mera resistencia, sin la mínima resistencia a cualquier apetito que la carne nos presentara. Nosotros cedíamos. Y si no cedíamos, muchas veces lo hacíamos por no tener la fuerza. Por no tener la fuerza o la posibilidad. Sí, quizá a alguno se le pasó por la mente buscar o sacar el dinero de un banco. Sí, claro que sí. Pero no lo hacías por miedo a la captura. Por miedo a que te vieran, por miedo a la cárcel. Entonces, estas cosas se dan en la vida del ser humano. Si nosotros tuviéramos todas las posibilidades para hacer lo que nos diera los que nos vinieran a ganar, ¿cuántas cosas no haríamos? Y esto es lo que sucede. La inclinación, la tendencia, la ley de la carne, esa tendencia del espíritu es una tendencia al pecado y a la muerte. La inclinación del espíritu es a la vida y a la obediencia. Entonces, esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. La ley del espíritu ha subyugado la ley del pecado y nos ha llevado a obedecer, nos ha llevado a nueva vida. Porque la ley del pecado es muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, y aquí no está hablando ni de la ley del pecado ni de la ley del espíritu, está hablando de la ley mosaica. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley estaba limitada, la ley mosaica, no por deficiencia en sí misma, aunque también tenemos que decir esto, nadie va a ser justificado por la ley. Nadie puede ser justificado por la ley. No podemos ser justificados por la ley. Entonces, la ley, como bien ya lo hemos recalcado múltiples veces, la ley en esta carta a los romanos, en el capítulo 3, versículo 20, si no me equivoco, esta ley tiene el énfasis, la intención de mostrar nuestro pecado. Esa es la intención y el énfasis de la ley. Mostrar el pecado, hacer abundar el pecado. Dice, como dice Pablo en el mismo Gálatas, ¿no? Dice, yo no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No podemos ser justificados por la ley, porque la ley no puede, a causa de la debilidad de la carne. Entonces, no es que era limitada porque tuviera una deficiencia. No, porque Pablo mismo dice de la ley que era santa, era buena, era justa. Y eso lo debemos mantener hasta el sol de hoy. Sino porque con quienes trataba o lidiaba la ley, eran y somos seres carnales, como dice Pablo en el capítulo 7, versículo 14. La ley es espiritual, pero yo soy carnal.
Sí, la ley es espiritual, pero yo estoy entregado, yo estoy poseído, yo estoy dominado, por decirlo de alguna manera. No involuntariamente, y ojo con esto, que esto es un error con muchas personas, principalmente con muchos de los hermanos calvinistas, porque muchas veces se ve el pecado como algo extraño, como algo externo a nosotros. Y no es así. El pecado siempre va ejecutado por la voluntad del hombre. El pecado va ejecutado por la voluntad del hombre. El pecado es causa de la transgresión de la ley, y así mismo lo define la palabra del Señor. Porque el pecado es transgresión de la ley, como dice la primera carta de Juan. El pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuando nosotros transgredimos la ley, estamos ejecutando pecado. ¿Ok? Y esto, aquí vamos más profundo aún, esto se puede hacer incluso desde la misma mente. El mismo Señor dijo, la ley os dijo, o escuchaste que os fue dicho, no fornicarás o no adulterarás. Pero yo digo que cualquiera que mire a la mujer de su prójimo, a otra mujer, con deseo y codicia, ya ha adulterado en su corazón. Entonces desde ahí estamos pecando. Ahí estamos pecando. Pero siempre es algo ejecutado por la mente, por el corazón, como lo está diciendo el mismo Señor Jesús. No es algo extraño que nos domina sin nosotros querer. No, nosotros queremos. Nosotros queremos pecar. Nosotros queremos hacerlo. Entonces Pablo da a entender en el capítulo anterior, el capítulo 7, versículo 14, ¿por qué? Aquí mismo él dice, por cuanto era débil por la carne. La ley, capítulo 7, versículo 14, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. En esa incompatibilidad de enfoque y aspiraciones, la ley quedaba impotente. Porque la carne estaba enfocada enfocada y con sus aspiraciones puestas en lo carnal. Pero Dios enviando a Cristo en carne, está el asunto, en carne realmente. Dios enviando a Cristo en carne, en semejanza de nuestra carne, en una semejanza real. Y aquí, bueno, hay una serie de problemas, hay una serie de asuntos sumamente complejos que a lo largo de la iglesia pues se han ido estableciendo, y a lo largo del cristianismo, para ser más transparente, a lo largo del cristianismo se ha ido estableciendo la idea de que Cristo, aunque estuvo en semejanza de carne en nosotros, no estuvo en toda semejanza. ¿Por qué digo esto? Porque dice que Cristo vino como nosotros, pero no como nosotros en nuestra condición, sino con otra naturaleza. Pero la Biblia nos muestra que Cristo vino realmente en semejanza de carne. En el capítulo 2 de Filipenses dice que se despojó de sí mismo, esta famosa kenosis, se vació de sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se hizo o se humilló hasta lo sumo, como un siervo, muriendo en una muerte de cruz. Pero aún más, tenemos pasajes en Hebreos que dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, quien se puede compadecer de todo en cuanto a nosotros. Si Él se puede compadecer de todo, es necesario que Él sea realmente iguales a nosotros. Entonces, el problema no está en la semejanza de Cristo con nosotros. El problema está en la idea que la iglesia ha abrazado de una naturaleza pecaminosa, quitando así de alguna manera la culpa del pecado personal y traspasándolo o enfocándolo en naturalezas. De manera que el hombre es pecaminoso por naturaleza. Pero Cristo se hizo realmente hombre. Entonces ahí tenemos un problema. Hay un problema allí, hay un problema teológico allí, porque se han permitido declaraciones que se han hecho dogmáticas y se abrazan en la gran parte de la cristiandad. Pero que esto causa ciertos problemas, porque si Cristo no es como yo, sino que es como Adán antes de caer, entonces Él no se puede compadecer o entenderme realmente como yo soy ahora.
Y el asunto no es diciendo que Cristo o Dios esté limitado en su conocimiento. El asunto no es de cognición. El asunto no es de si Dios sabe o no sabe cómo me siento yo. El asunto es que Dios en Cristo se ha hecho realmente hombre, verdadero homus, verdadero Deus. O sea, de verdad hombre y de verdad Dios, en lo que se conoce como la unión hipostática. Cristo realmente se ha hecho hombre y se puede compadecer de mí, de mis debilidades y necesidades, porque es realmente hombre. No someramente, no en parte, no hombre pero antes de Adán, sino esto es algo que la Biblia no apunta. Esto es algo que la Biblia no apunta. Cuando Pablo habla del postrer Adán, está haciendo una comparativa entre el hombre carnal y el hombre espiritual en Cristo. El que siga estando en la vida como estuvo Adán o cuando pecó Adán, en la desobediencia de Adán puntualmente, porque Adán no murió como un desobediente, y esto lo vemos porque el mismo Señor, y lo sabemos, el Señor les da mandatos, vuelve a entablar con ellos, aunque les da las consecuencias, pero vuelve a entablar con ellos el pacto, la relación. Incluso se da el hecho de que les da pieles de animales, ¿no? Y de aquí, bueno, siempre se desprende la idea de que Dios mismo hizo un sacrificio por ellos. Cosa que no parece nada rara, pues después sus hijos, tanto Abel como Caín, van y le ofrecen ofrendas. O sea, ya había una noción de agradar delante de Dios, de dar una ofrenda. Y dicho sea de paso, Abel lleva como ofrenda un animalito perfecto. Y Caín lleva del fruto de la tierra. Entonces ya estaba la noción de un sacrificio vicario, un sacrificio de redención, un holocausto para redimir, para limpiar. Ya estaba. Ya estaba desde ese momento. ¿En qué momento se instituyó? ¿En qué momento Dios se los declaró a Adán y Eva? No lo sabemos. Pero la idea es que Adán representa al hombre terrenal, como también lo dice el mismo Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Adán representa al hombre carnal, terrenal, y Cristo representa al hombre espiritual, de arriba, celestial. Eso es lo que Pablo está usando. No está diciendo Pablo que Adán murió en delitos y pecados, que se perdió, que se fue al infierno. Adán no dice eso. Pablo no dice eso. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea que se quiere mostrar. Entonces, Cristo vino realmente en carne y sujetó el pecado a la carne. O sea, de alguna manera, y lo que decíamos al principio, debemos admitir el misterio muchas veces en la Escritura. Hay cosas que nos superan, amados hermanos. Y no porque sea yo. Puede ser Martín Lutero. Puede ser R.C. Sproul. Puede ser Lorraine Bogner. Puede ser John Owen. Puede ser, no sé, A.W. Tozer. Puede ser C.S. Lewis. Puede ser cualquier teólogo que a usted se le ocurra. Puede ser Agustín de Hipona, si mejor le gusta. O Juan Crisóstomo. O puede ser Tertuliano, puede ser Ireneo de León, puede ser el teólogo, el cristiano que usted quiera. Hay cosas que en nuestra mente, hay cosas que en nuestra condición no vamos a lograr saber, descifrar, interpretar, comprender de este lado de la eternidad. Pero una vez, como dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 13, versículo 9, si no me equivoco, de la primera carta a los Corintios, ahorita estamos viendo parcialmente. Ahorita vemos oscuramente, pero cuando venga lo perfecto, cuando venga Dios, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Por ahora debemos limitarnos a declarar lo que la Biblia declara abiertamente y dejar en el misterio lo que la Biblia no muestra, no revela. La Biblia muestra que Cristo se hizo realmente hombre. Se hizo semejante en todo a los hombres, pero sin pecado. Esa es la excepción. Esa es la maravillosa excepción de nuestro Señor Jesús. Que aunque Él se hizo semejante en todo a nosotros, no pecó. Y esto es lo glorioso, no pecó. No pecó. Así que vamos a ello. Entonces, el capítulo 7 mostraba esa tendencia a la carne. Y por eso en la carne se queda encerrado el pecado, por decirlo de alguna manera.
aquellos que pretenden agradar a Dios por sus esfuerzos, agradar a Dios por sus medios, ganarse la salvación a su manera, por sus esfuerzos, estas personas no pueden agradar a Dios. Porque la carne, tarde que temprano, se desvía, se corrompe, se daña. Pero aquel que cree en el que justifica al impío, como dice el mismo Pablo de Abraham, su fe le es contada por justicia. Entonces, ese capítulo 7 que nos mostró las tendencias de la carne, ahí se ve muy claramente cómo Dios ha encerrado el pecado en la carne. Esa tendencia llevaba a la mente cautiva al pecado. Ahora Dios, por Cristo, puede limitar, restringir el pecado a su área de operaciones, la carne. Allí, Dios la ha dejado allí. Ya no te pases a la mente, ya no te pases a controlarlo todo. Ahora estás encerrada en la carne, para que aquellos que vivan según el Espíritu puedan vencer. De manera que los más viles pecadores pueden ser transformados cuando el Espíritu Santo los fortalece, los aviva y los guía. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya que la carne está viciada en el pecado. La justificación y la justicia de Dios se dan a aquellos que creen y andan conforme a la guía del Espíritu. Eso es lo que Pablo muchas veces parece irrelevante. Pero Pablo quiere mostrarnos que ahora viviendo en Cristo, que ahora guiados por el Espíritu de Cristo, ahora nosotros podemos luchar, podemos vivir, estamos vivos para batallar contra el pecado. Si antes nos arrastraba el pecado, porque estábamos totalmente entregados a él, ahora vemos, ahora podemos ver. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 5. Lo dicho, los que viven conforme a las pasiones, deseos, inclinaciones y tendencias de la carne, cautivan sus mentes a lo carnal. Yo nunca voy a admitir que el pecado es algo externo a nosotros. No, el pecado es una transgresión que se fragua desde la voluntad. Se fragua voluntariamente. Cuando el hombre le falla a su mujer o su mujer al hombre, no lo hacen porque algo los poseyó y los dominó. Fueron arrastrados por sus deseos carnales que desde hace mucho tiempo atrás estuvieron alimentando constantemente. Ellos lo estuvieron alimentando constantemente. Como dice el versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte. O sea, los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Claro, evidentemente la han ido alimentando desde hace mucho atrás. La han ido alimentando y dando y más y más y más y más. Hasta que este punto, el versículo 5, estas pasiones y estas personas están inclinadas solo a las cosas de la carne. Piensan solo a las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ellos son de la carne, ellos están entregados al dominio de la carne. Pero los que viven por el Espíritu, por fe, gratuitamente por gracia, piensan y deben pensar en las cosas del Espíritu. Como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso no hay que dejar de orar, no hay que dejar de ayunar, no hay que dejar de leer, no hay que dejar de buscar constantemente. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que seguir constantemente ayudando al Espíritu a crecer en nosotros. No al Espíritu Santo, a nuestro espíritu. Alimentándolo, guiándolo, dando lo mejor de nosotros. Debemos hacerlo. Debemos ayudar a nuestra vida en la carne. Debemos hacerlo constantemente.
no debemos olvidarnos de lo espiritual. No debemos olvidarnos de la vida en el espíritu. Esto es algo esencial para nosotros. Esto es algo necesario para nosotros. Si sembramos para la carne, segaremos de la carne. Si sembramos para el espíritu, segaremos del espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Sencillo. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es sencillo. Pablo usó en el capítulo 7 la palabra ley, que es nomos, para hablar de la tendencia de la carne y la tendencia del espíritu, la mente. Acá se usa la palabra fronema para decir que el ocuparse del espíritu o de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida. Sí, entonces, la disposición de la mente, la disposición carnal, la disposición de la vida, según lo temporal, está orientada a la muerte, porque anda según la carne. Y la disposición del espíritu en esta vida va a guiar a la vida eterna. Entonces, esta palabra fronema nos lleva que la orientación de la carne es a la vida, a la muerte, y la orientación del espíritu es a la vida. La inclinación de la carne es a la muerte y a la desobediencia. La inclinación del espíritu es a la vida eterna, a la obediencia, a la fe, al amor, a la paz. Eso es. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios, esa misma palabra. La disposición carnal de la mente puesta en lo terrenal no puede someterse a la ley de Dios. No puede obedecer. No puede, ya que está orientada en otra dirección. No puede, amados hermanos. Esto no se trata de que la carne es mala per se, de que Dios nos creó mal, porque Dios es el Padre de los espíritus. Dios es quien nos saca y quien nos crea en el vientre de nuestras madres. Dios es el que permite que esa obra se haga allí. Y Dios es el que crea el espíritu y levanta el espíritu del hombre. No podemos achacar a Dios una mala creación. No. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Necesitamos entender que el pecado y la carnalidad son culpa nuestra. Son culpa de nosotros. No es un pecado, no es una fuerza externa que nos domina. No. Es nuestra voluntad puesta. Es nuestra voluntad puesta a la carne completamente. Ahí es donde está el problema. Entonces, lo carnal no puede someterse a la ley de Dios porque está orientada en otra dirección. Está orientada a la desobediencia. Versículo 7, capítulo 7, versículo 14. La ley es espiritual. Pero el que vive en la carne es carnal. Esto no está hablando de una incapacidad de responder al evangelio, como dicen algunos de nuestros hermanos. No. Esto habla de una orientación continua a la desobediencia, al pecado, a la rebeldía. Y precisamente por querer vivir en las pasiones de la carne, el espíritu mengua. Y el consejo de la Biblia es otro, ¿no? Es necesario que la carne mengue y que el espíritu crezca. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil para la obediencia a Dios. Y esto es algo que hay que tenerlo claro, hay que entenderlo. No es un pecado externo, no es que no pude, hermano, es que no. Sí pudiste, pero estás tan habituado al mal. Y esto recordando, como dice Génesis capítulo 6, los pensamientos de sus corazones son de continuo al mal. El asunto no es de naturaleza, el asunto es de una inclinación constante. El asunto, y esto se puede ver en diversas maneras, amados hermanos. Si constantemente vamos al gimnasio, agarraremos resistencia y estaremos habituados a ir. Si constantemente pasamos durmiendo de más, nuestro cuerpo se va a sentir cansado
a pesar de que estás durmiendo, pero como siempre estás en estado de reposo, tu cuerpo va a querer siempre seguir en estado de reposo. Soñoliento, débil, porque no lo has puesto a la tarea de la acción. Si tú constantemente intentas leer, vas a tener más deseo, facilidad para leer. Si constantemente deseamos orar, se nos hace mucho más llevadero el orar. Esto es así. Dios nos ha creado con esas capacidades. Dios nos ha creado con esas capacidades. Vamos a ir hasta el versículo 11, que creo que sí nos da tiempo. Pero ahora vamos por el versículo 8. Dice, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya lo hemos dicho, no estamos hablando de una incapacidad. No estamos hablando de una incapacidad innata. No. Estamos hablando que el que anda conforme a la carne, conforme a los designios de la carne, no puede agradar a Dios. Es lo que está diciendo el texto. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Es tan sencillo como eso. Porque la ley de Dios es espiritual, pero nosotros somos carnales, entregados al pecado. Nadie que viva según los frutos de la carne puede agradar a Dios. Esto es claro, esto es evidente. Y aquí, siendo objetivos a lo que la Biblia enseña y alude, no según las limitaciones legalistas que algunos enseñan. No es que no podemos agradar a Dios en la carne, no, es que usted está en la carne, hermano, porque no se pone corbata. No, eso no es la carne. Es que usted está en la carne, usted no está agradando a Dios porque escucha una música que no es una doxología. No. Por favor, no está hablando de eso. Está hablando de las limitaciones que la misma palabra de Dios coloca. Andar en la carne según los mismos designios de la Escritura. Porque muchas veces se juzga de carnal al que come o al que bebe. Al que se pone esto o lo otro. Pero en lo que la Biblia realmente llama carnal, como los celos, la contienda, las divisiones, los chismes, la vanagloria, el orgullo, el amor, el afán por el dinero, a eso no le damos tanto énfasis. Entonces, carnal según el parámetro carnal de la Escritura, no según lo que cada quien quiere creer o ver. No, esa no es la carnalidad de la que habla la Escritura. Así que para tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que se habla de carnal según lo que la Escritura dice. Entonces, algunos enseñan limitaciones por si vas al gimnasio eres un carnal. Si lees mucho o aprendes muchas cosas, la letra te va a matar. Si no te pones una corbatita los domingos, estás siendo un indecente. Entonces eso no está en la carne. Que la hermana se puso un pantalón, eso es carnal. No. De eso no está hablando la Escritura. Carnalidad según la Escritura. Según la Escritura. Los celos, la contienda, la mentira, la chismosería, la vanagloria, las malas palabras, la malicia. Que tantas veces la Escritura nos dice que seamos como niños en cuanto a la malicia. No buscando siempre, tratando no es que no hay que examinar, no, hay que examinar las cosas. Hay que examinar las cosas constantemente. Hay que examinar las cosas constantemente. Eso hay que hacerlo, es necesario. Entonces, carnales según lo que la Escritura dice. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amados hermanos, el Espíritu de Cristo está en los fieles, en los creyentes. Todo aquel que ha creído en Cristo es partícipe de su Espíritu. Todo aquel que realmente se ha sometido a Cristo es hijo de él. Es guiado por su Espíritu. Este Espíritu de Dios nos va a guiar a toda buena obra, a la obediencia, a la fe, al amor, a la paz. Indudablemente lo va a hacer. Indudablemente lo va a hacer. Aquel que tiene el Espíritu sentirá el deseo de agradar a Dios.
sentirá el deseo de buscar al Señor, sentirá el deseo de caminar por las vías donde Cristo caminó. A menos que, como dice Pablo, a menos que el Espíritu no mora en vosotros. Esa sería la única manera en poder justificar X o Y actitud que no se corresponda a lo que realmente la palabra quiere decir. La palabra del Señor quiere decir que los que tienen el Espíritu de Cristo, ellos andan según el Espíritu de Dios. No andan según la carne. No andan según los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la vanagloria del mundo. No, andan según los deseos y los designios del Espíritu. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Y esto en todo el argumento de Pablo, porque desde el capítulo 1 hasta el 8 va una idea constante. Una idea constante de explicación de lo que Dios ha hecho, de la salvación por fe, de la pecaminosidad universal de los hombres, del juicio universal de Dios. Y en el capítulo 6 hablamos de nuestra unión mística, espiritual con Cristo cuando somos bautizados. Nos unimos a su muerte para andar como Él resucitó en una vida nueva, en una vida que busca la gloria, la honra y la inmortalidad, en una vida que obedece al Señor constantemente, en una vida que se apasiona por su Dios. Eso, en esa vida andamos nosotros. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Podemos dar respuesta a este versículo volviendo al capítulo 6. Estamos unidos con Cristo mediante el bautismo. Versículo 11, y terminamos. Este versículo 11 dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo, a Jesús, mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. El espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el espíritu que ahora mora en nosotros, amados hermanos, para que por el poder de ese espíritu nosotros andemos en tal vida nueva que el mirar nuestra vida antigua sería como decir, yo he renacido. Y yo creo que la Biblia siempre apunta a eso. O sea, el cambio que se debe dar en nosotros debe ser tal que el pensamiento debe ser, yo he renacido. Yo he nacido ahora de arriba. Yo he renacido para una esperanza viva, como dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Por la fe hemos renacido para una esperanza viva. Entonces, el Espíritu de Jesucristo, y reafirmamos, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, el poder que actuó en la resurrección de Cristo, también actúa vivificando este cuerpo nuestro hoy. Hoy. No mañana, no hablando de la glorificación, está hablando de hoy. El cuerpo de Cristo, el Espíritu de Cristo nos vivifica hoy. Nos vivifica hoy para agradar al Señor. Nos vivifica hoy para agradar al Señor. Nos da poder hoy para agradar a Dios. Nos alimenta hoy para vivir. Nos empodera hoy para predicar, para testificar, para dar testimonio. Claro, hay una visión escatológica, hay una vista escatológica de que nosotros también seremos resucitados y levantados cual Cristo, que es nuestra primicia, es el primero de los resucitados. También nos va a resucitar cual día postrero. Seremos levantados también. Seremos levantados también. También seremos levantados como Jesucristo. Esa es una de nuestras grandes esperanzas, bíblicamente hablando.
también seremos levantados cual Cristo. Aleluya. Pero hoy ese espíritu mora en nosotros y nos vivifica y nos da poder y nos da aliento, nos da fortaleza para crecer, para soportar, para testificar, para pasar las tribulaciones y las pruebas. Y esto no se queda aquí, no lo estoy diciendo por decirlo. Pablo va a hablar de esto. Este espíritu intercede por nosotros. Este espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Este espíritu nos empodera en medio de las tribulaciones, en medio del gemir de la creación. Allí, en todo eso nos empodera el Espíritu de Dios. Y esto es algo que tiene que ser muy evidente para nosotros. Muy, muy evidente para nosotros. Y de mucha ayuda, aliento y fortaleza para nosotros. Amados hermanos, esto fue capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 1 al 11. Damos gloria al Señor por el avance que hemos dado y esperamos de verdad que el Señor pueda usar esta que es su palabra para el crecimiento de nosotros. ¿Se puede decir más? Claro que sí. Hay hermanos en la fe que son académicos, son eruditos y podrían decir muchísimo más respecto a todo esto. ¿Lo podrían decir? Claro que sí. Muchas cosas más. Pero creemos fielmente que el Señor usa su palabra según su voluntad. Y que esto puede ser de mucha ayuda para ustedes, amados hermanos. De mucha bendición para todos ustedes, amados hermanos. Si practican, si confían en lo que el Señor ha hecho. ¿A qué nos llama estos pasajes que leímos? A saber que en Cristo Jesús no hay condenación. A saber que en Cristo Jesús podemos batallar contra el pecado, que el capítulo 7 muestra que era invencible. Bueno, aquí Pablo te dice, no, gracias a Cristo sí lo puedes vencer. Porque ahora el pecado está encerrado en la carne. Ahora tú vives por el Espíritu, ahora tú vives por fe. Ahora el Espíritu de Cristo te vivifica y levanta tu cuerpo y te da fortaleza para avanzar, para crecer. Ahora tú puedes luchar. Y debes, amado hermano, debes luchar. No es solamente que puedas, es que debes luchar. Debes dar frutos dignos de arrepentimiento. Debes dar frutos dignos de una vida consagrada. Esto es algo que debes hacer, amado hermano. Y la Biblia te está y me está llamando a eso. Nos está llamando a eso. Esperemos que el Señor pueda obrar en los corazones de los hermanos, de los amigos que escuchan. Que el Señor pueda darles entendimiento, comprensión. Y que pueda seguir ayudándonos a nosotros también para seguir creciendo en la comprensión y en el entendimiento de estas cosas. Para poder seguir explicando y enseñando, amados hermanos. Que la gracia del Señor y el beneplácito de nuestro buen Salvador Jesucristo esté con todos ustedes. Pueden contactar a la emisora para preguntar si la dirección, si necesitan dirección o alguna iglesia local donde congregarse. Pueden ir, pueden llamar a la emisora y le daremos información al respecto. Y podrán ser guiados a una u otra de las dos congregaciones con las cuales trabajamos. Y también pueden buscarnos en nuestro sitio web, en el canal de YouTube. Ahí estamos subiendo la mayoría de estas enseñanzas para repasarlas. Lo tenemos más que todo como un depósito, hay un archivo donde estamos cargando las enseñanzas para que ustedes puedan ir y repasar si así lo necesitan. Así que, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, que Dios les guarde, les bendiga, les ayude en cada una de sus necesidades y que Dios pueda hacer crecer y germinar y producir fruto a esta su palabra. Amén.